Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo del 16 al 30. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró a la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les respondió: seguramente ustedes me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán: lo que oímos que hiciste en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu propia tierra. Y siguió diciendo: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente, había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho, se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Palabra de Dios. Hola, buen día. El día de hoy me quiero enfocar en 2 puntos del Evangelio. El primero de ellos, reflexionar. Jesús, haciendo el rito para leer la lectura, entrando a la sinagoga, poniéndose de pie, abriendo el libro del profeta Isaías y encontrando lo siguiente escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado. Recordando aquí que antes de esto, Jesús pasó 40 días en el desierto. Y antes de esto, fue bautizado por Juan el Bautista y ungido por el Espíritu Santo en el río Jordán. Jesús proclama que fue ungido por el Espíritu Santo para llevar la buena noticia a todos, pero especialmente a los pobres de espíritu. Él proclama que viene a liberar a los presos del pecado, a los presos de los vicios, a los presos de angustias, de ansiedades. Hoy Jesús nos invita a descansar en su amor. Hoy te invita a través de su palabra a que confíes en Él, que si hay algo que te tiene preso o en tinieblas, abras tus ojos, tu corazón a Jesús, quien te llevará al amor del Padre.
Si hoy te sientes sin salida o no ves la luz, Jesús proclama en esta cita que viene a curar a los ciegos. Deja que su amor, su poder actúe en ti y confía en Él. El segundo punto que quiero resaltar es cuando Jesús fue llevado por el pueblo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para ser arrojado desde ahí. Y Jesús solo pasó en medio de ellos y se alejó. Sin duda, ver cómo las palabras de Jesús hicieron pasar de una alegría a un enojo, viendo cómo las palabras que Jesús recitó sobre los profetas anteriormente hicieron que el orgullo de los presentes del pueblo lo quisieran condenar, pero no lo hacen al final, quizá porque en el fondo creían que Jesús tiene razón, pero el orgullo de los presentes ahí no dejaban reconocer la grandeza de su paisano, de Jesús. Hoy nos invita la palabra de Dios a dejar nuestros orgullos y vanidades y hacer en vida el reino de Dios, a llevar la palabra de Dios a los pobres de espíritu, a darles ganas de seguir a esos presos por sus vicios, por las vanidades y a los presos de falta de amor. Deseo que tengas un excelente inicio de semana, acompañados del amor de Dios y el calor del Espíritu Santo.